nuestros enemigos internos, entre ellos el enojo que tanto daño hace a nuestras vidas y relaciones. Estas acciones las encontramos en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse. Por eso, dado que has nacido por la palabra y voluntad de Dios. En primer lugar, escucha más 19. Todos deben estar listos para escuchar. Qué difícil es escuchar. No me refiero solo a oír, experimentar la sensación del sonido. Escuchar es poner tu atención con disposición de corazón para entender, para aceptar. En nuestras relaciones y conversaciones muchas veces oímos pero no escuchamos. Para poder entender y comunicarnos tenemos que escuchar. Debo confesar que los hombres tenemos mucho problema en esto en especial. Queremos la versión simplificada de todo, el resumen, la síntesis. Mientras que, por ejemplo, nuestras esposas nos quieren dar la versión completa y larga. Algunos escuchamos los primeros segundos y luego ponemos piloto automático. Y, luego, ¿cuál es la queja bien ganada? No me escuchas. Aquí la Escritura nos está diciendo que, aunque no se nos dé mucho esto de escuchar, no podemos escudarnos en nuestro sexo o en mi pasado familiar o en cualquier cosa. La Biblia aquí nos está diciendo que escuchemos más, que pongamos especial atención, que nos concentremos. Escuchar a nuestros interlocutores es importante para entender lo que nos dicen, pues mucho de nuestros enojos vienen por no poner suficiente atención y luego interpretamos mal lo que nos están diciendo. ¿Te has dado cuenta cómo no respondemos a lo que nos preguntan, sino a lo que interpretamos de la intención de las palabras? Por ejemplo, la esposa le pregunta al esposo, ¿a qué hora regresas? Pregunta sencilla que debería tener una respuesta directa. A las 7, a las 9, etc. Pero en vez de responder a la pregunta, el esposo responde, vas a empezar, ¿por qué me quieres controlar? No eres mi mamá. Entonces, escucha más a las personas con las que hablas. Que la palabra de Dios gobierne también tu comunicación con tu cónyuge, hijos, hermanos, compañeros, jefes, vecinos. Escucha lo que la gente te dice. Si no escuchas, no puedes entender. Si te cierras en tus ideas, ¿cómo podrás entender? Y con mayor facilidad serás presa fácil del enojo en tu corazón al tejer tu telenovela en tu mente, no con información fehaciente sino provista por tu corazón ante la falta de la misma por no haber escuchado más. Escucha lo que te dicen tus hijos. A veces nos dicen cosas que no queremos escuchar en ese momento, pero no cierres la puerta en sus narices porque dejarán de comunicarse contigo. Mejor escucha toda la versión antes de hacer algo. Escucha más, así podrás tener un cuadro más completo para poder dirigirlos mejor. En fin, lo primero que debemos hacer como humanidad nacida por la palabra es escuchar más. Pero hay una segunda acción importante para batallar contra los enemigos internos de nuestro corazón y esta es: habla menos 19b. Y ser lentos para hablar. Algunos tenemos problemas con escuchar, pero a otros se nos complica dejar de hablar. Queremos que se enteren de nuestra opinión, queremos que sepan todo lo que pensamos y lamentablemente no medimos nuestras palabras. Somos muy prontos para hablar. La Biblia nos dice que seamos lentos o tardos para hablar. Habla menos. Quizá no estás dejando que la gente a tu alrededor se exprese. Quizá por eso casi no los entiendes. Eres quien acapara la plática. Ya sea por tu volumen o porque no paras de hablar, pero estás evitando que los demás hablen. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Tienes muchas más posibilidades de meter la pata si no dejas de hablar. Habla menos. Hablar menos también te ayudará a pensar mejor tus palabras. Cuando estamos en una interacción y somos los que acaparamos la conversación, no nos damos el tiempo necesario para escoger lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Así que sale lo que sale de la abundancia del corazón y causa daños muy costosos en nuestras relaciones. Habla menos es una gran indicación para los que luchamos con el enojo. Tristemente, es lo que menos hace una persona enojada. El enojado quiere sacar de su pecho todo lo que lo está dominando y lo hace por medio de palabras. Las palabras de enojo solo van a empeorar las cosas y luego estarás tratando de recoger los pedazos rotos del piso. Y lo que se quiebra en tu relación será muy complicado de reparar. Por todo esto, la instrucción bíblica de gran sabiduría es: habla menos. Escucha más, habla menos, pero hay aún una tercera acción importante para los que hemos nacido como una nueva humanidad.
Y esta es, domínate más v19c, lentos para enojarse. La instrucción es que seamos lentos para enojarnos. Esto nos puede parecer un sinsentido porque el enojo parece ser algo que no controlamos. Como que viniera de la nada. Como que es algo que nos sucede en vez de ser algo que nosotros hacemos. Casi vemos el enojo como el COVID. Nadie decide enfermarse de COVID si no nos da COVID. Así tendemos a ver el enojo. Pero seremos tan pasivos en esto del enojo. No, todo lo contrario. Nuestro enojo tiene una relación directa con nuestros deseos. El enojo viene porque deseamos algo demasiado. Permitimos que un deseo nos gobierne, que un deseo sustituya a Dios en nuestras vidas y cuando ese deseo idólatra no se realiza, somos prontos para airarnos. A veces el deseo no es en sí malo, sino cuanto lo deseamos, es decir, lo deseamos más que glorificar a Dios, que amar a Dios, que reflejar el carácter de Dios, que la reputación de Dios, etc. Cuando este enojo egoísta ha tomado cautivo tu corazón no puedes obrar la justicia de Dios. Es decir, no puedes agradar a Dios, no puedes hacer lo que es correcto. Vas a terminar lastimando, ofendiendo, siendo sarcástico, echando en cara, golpeando, etc. Esto, entonces, requiere dominio propio. Por eso, la instrucción podríamos resumirla como domínate más. No dejes que un deseo usurpe a Dios en tu corazón. Mantén a tus deseos en su justo lugar, nada debe ser más importante en ti que la gloria de tu Señor, quien te ha hecho nacer por su voluntad. Esto del enojo entonces tiene que ver con estos deseos internos que quieren dominarnos. Por eso Santiago 1:21 dice: por esto, despóllense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Los hijos de Dios estarán intencionalmente despojándose de esa inmundicia y maldad y estarán recibiendo con humildad la palabra sembrada en sus corazones. Este es un proceso que muestra la realidad de nuestra salvación, al estar siendo santificados para la gloria del Señor. La lucha contra el enojo es una lucha interna, una lucha contra los deseos de nuestro corazón que deben ser sometidos y transformados por la palabra de verdad que ha sido sembrada en nuestros corazones. Por eso, domínate más. Domínate más por la palabra de verdad por la que has nacido y que ha sido sembrada en tu corazón como parte de la nueva humanidad. Escucha más, habla menos y domínate más. Todo esto es posible por la obra del Señor Jesucristo que te ha hecho nacer por la palabra a nueva vida, a una nueva humanidad. En virtud de la obra de Cristo en tu vida, batalemos con todo en contra del enojo en nuestros corazones. Por eso, examina tu enojo. Pregúntate, ¿mi enojo viene por un celo por Dios o por un celo por mí? ¿Qué me ocupa en mi enojo, Dios o yo? ¿Qué creencias o deseos están detrás de mi enojo? ¿Cuánto tiempo me quedo aferrado a mi enojo? No dé por sentado que todo está bien con tu enojo, que es justificable, honorable o razonable. Pon la lupa de la Escritura sobre tu corazón y sus motivaciones. Arrepiéntete de tu enojo. Si nuestro enojo claramente es enojo pecaminoso, debemos hacer lo que hacemos con cualquier otro pecado, debemos confesarlo y pedir perdón por el enojo. Pide perdón a Dios por tu pecado. Si al mirar atrás ves la estela de destrucción que tu enojo provocó en los que te rodean, ve con cada uno y reconoce tu pecado y solicita su perdón. El enojo es un pecado muy serio. Esto debe llevarnos al arrepentimiento. Esto debe llevarnos a correr a la gracia de Dios por misericordia. Esto nos debe llevar a dejar de ser condescendientes con nuestro propio enojo, dejándolo de ver como justificado, honorable y razonable. Dejar de llamarlo nuestro temperamento, nuestra herencia familiar, o nuestro mecanismo de defensa y tantas otras maneras como solemos llamarlo para seguir perpetuando este grave pecado. La Biblia nos aclara la gravedad del enojo pecaminoso. Lucha contra tu enojo. No bajes la guardia con el enojo, pensando que es algo común y ordinario en el ser humano. La Biblia nos ha alertado este día de que no se trata de cualquier cosa, de que no es un asunto trivial, sino es algo muy serio y prioritario. Busca ayuda, rinde cuentas, sumérgete en los medios de gracia, pide el apoyo de la comunidad. Plantea una lucha frontal contra este pecado en tu vida, por la gracia de Dios has sido habilitado por el Espíritu Santo para abandonar la ira, el enojo, los gritos, los golpes porque has nacido de nuevo en Cristo y eres parte de una nueva creación, donde el enojo pecaminoso no tiene cabida.
Tenemos muchos enemigos internos, pero tenemos al Señor Jesucristo que ha completado su obra de redención y por eso podemos y debemos presentar batalla firme contra todo aquello que deshonra a nuestro Señor. Vivamos y luchemos la buena batalla de la fe. Vivamos muriendo cada día más a nosotros mismos y viviendo cada vez más solo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. No más condiciones. By John Singarayar SVD. Sumari. No más condiciones en el amor. No más condiciones. Sagrada Escritura. 1 Reyes 19, 16. 1 Reyes 19, 19 a 21. Gálatas 5, 1. Gálatas 5, 13 a 18. Lucas 9, 51 a 62. Reflexión. Mis queridas hermanas y hermanos. El Evangelio de hoy es una secuencia de 4 incidentes. El primer incidente es el encuentro entre los mensajeros de Jesús y los aldeanos samaritanos. El segundo incidente involucra a un hombre que le dice a Jesús: Te seguiré donde quiera que vayas. El tercer incidente es el del hombre que primero quiso ir a enterrar a su padre antes de seguir a Jesús. Finalmente, está el hombre que quiere ir a despedirse de su familia antes de seguir a Jesús. Por estos sabemos que estos no solo son meros incidentes sino también encuentros con personas. Todos querían seguir a Jesús. Era un deseo, fue un deseo. Era una aspiración, era un querer, era una necesidad, era un anhelo, fue un antojo, fue una súplica, era un anhelo. Sin embargo, todos se vieron frenados por sus preocupaciones y sus motivos. Cada incidente destaca una preocupación diferente. El primer incidente, el odio. El primer incidente es el encuentro entre los mensajeros de Jesús y los aldeanos samaritanos. ¿Cuál era la preocupación de los samaritanos? La preocupación de los samaritanos es el patriotismo. Los samaritanos y los judíos eran enemigos acérrimos. Quizás, los aldeanos samaritanos habían oído hablar de Jesús. Los samaritanos habían oído lo que hacían Jesús y sus discípulos. Los samaritanos habían oído lo que les interesaba a Jesús y a sus discípulos. Sin embargo, tan pronto como supieron que Jesús y sus discípulos eran judíos y se dirigían a Jerusalén, su aprecio se convirtió en oposición. Por supuesto, el patriotismo y la devoción por la causa nacional es algo bueno. Al mismo tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, cuando el patriotismo o las ideas culturales o los prejuicios personales o las opiniones preconcebidas se convierten en el espectáculo a través del cual uno ve toda la realidad, incluida la realidad espiritual y eterna, entonces uno corre el peligro de perder su propia perspectiva genuina. Por lo tanto, la preocupación por los samaritanos no es patriotismo sino odio. El odio no puede ser parte del reino de Dios. El amor es una parte del reino de Dios. El segundo incidente, hambre de seguridad. El segundo incidente involucra a un hombre que le dice a Jesús: Te seguiré donde quiera que vayas. Lucas 9, 57. Jesús responde: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. LC 9, 58. ¿Cuál era la preocupación de este hombre? Necesitamos hacer otra pregunta para entender la preocupación de este hombre. Entonces, la pregunta es: ¿por qué dijo Jesús: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza? Jesús tal vez observó que aquí había un hombre que valoraba el dinero. En otras palabras, podemos decir que es la independencia financiera. Jesús posiblemente percibió que este hombre estaba aquí por su propia seguridad. Jesús pudo ver con sus ojos que no había pasión por el reino de Dios. La preocupación era por su propio reino. No hay nada malo en tener seguridad personal. Es bueno tener metas altas. Ayuda a lograr la propia seguridad y al mismo tiempo motiva al otro también. Sin embargo, cuando la seguridad se convierte en un obstáculo en nuestro camino para seguir a Jesús con pasión, entonces está mal. Por tanto, entendemos que la preocupación por este hombre no es la pasión y el compromiso sino la preocupación por su seguridad. Nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos depender de la providencia de Dios en nuestras vidas para establecer el reino de Dios. Además, esta es la manera de testimoniar el reino de Dios. El tercer incidente, la religiosidad.
El tercer incidente es el del hombre que primero quiso ir a enterrar a su padre antes de seguir a Jesús. Enterrar a los padres es parte del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12.